Buen día, tengan todos ustedes. Me presento con ustedes. Mi nombre es Luis Méndez Cortés. Soy técnico en urgencias médicas por Cruz Roja Mexicana, licenciado en enfermería por la Universidad de Guadalajara y tengo la formación de paramédico de vuelo certificado por el Consejo Internacional de Certificación de Especialidades y actualmente trabajo como enfermero de vuelo y director operativo de la empresa Ambulancia Aérea Emergency Response. El día de hoy voy a estar con ustedes hablando un poquito sobre el acceso intraóseo, una alternativa en la sala de urgencias. Esta charla va para el SICOM, es un congreso de los hospitales civiles que se lleva a cabo en la ciudad de Guadalajara. Y bueno, vamos a empezar. Esta charla tiene algunos puntos claves a desarrollarse, como la introducción sobre lo que es el acceso intraóseo y cómo es que cada vez va tomando más auge, antecedentes históricos, fundamentos del acceso intraóseo en la actualidad, fundamento fisiológico, cómo es que este acceso funciona, indicaciones, contraindicaciones y los cuidados de este tipo de accesos, ¿no? Y obviamente pues cada vez nos vamos familiarizando más con este tipo de acceso los que nos dedicamos a las áreas críticas, urgencias, cuidados intensivos, ambiente prehospitalario, etcétera, ¿no? Y entonces para los que nos desarrollamos en un sistema o en un contexto de ambulancias, pues de repente esta escena es de las más devastadoras y yo creo que todos en algún momento tal vez hemos pasado por una escena tan catastrófica como esta, ¿no? Y lo que nos brinca a la mente es la cantidad de contenido hemático perdido en esta situación, tal vez un estado de choque tremendo que puede tener mi paciente en ese momento de tipo hipovolémico hemorrágico, la necesidad de parar un sangrado y también nos viene a la mente la necesidad de reponer volumen, ¿no? En el contexto intrahospitalario, pues tampoco es muy difícil encontrar esto. Y entonces también tenemos pacientes que se encuentran en situaciones muy devastadoras, en donde pueden tener un estado de choque muy complicado. Y entonces la necesidad de fármacos y tal vez expansión de volumen se vuelve una necesidad cuando abordamos la circulación o tratamos de estabilizar o mantener una buena perfusión en nuestro paciente. Y surge algo importante, ¿no? No es el único escenario, tal vez muchas de estas situaciones pueden llegar a presentarse y pues la necesidad de un acceso vascular es sumamente obvia. El detalle aquí es que este paciente, que en cualquiera de sus presentaciones que podemos apreciar en esta imagen, pues la realidad de las cosas es que no va a ser un paciente fácil de canalizarse. Y entonces hablamos de que mientras más complejo es la evolución de este paciente, pues definitivamente necesitamos un acceso vascular y la gran mayoría de las veces el acceso vascular de tipo periférico es el primero que utilizamos para abordar estos pacientes. Esta es una premisa que en lo personal todos los que nos enfrentamos a pacientes graves la conocemos perfectamente y dice lo siguiente: cuanto más necesito una vía intravenosa, más trabajo me cuesta conseguirla. Mientras más me urge expandir el volumen de mi paciente, mientras más me urge empezar a medicarlo, en el caso de la reanimación, choque, etcétera, cualquiera de esas condiciones, pues definitivamente más difícil es conseguir un acceso vascular. Y bueno, una de las preguntas que ha atormentado muchas personas por años es: ¿el tamaño importa? ¿Qué prefieren? ¿Largo y delgado, corto y grueso? Y para esto vamos a ver qué nos dicen las guías, pero no se preocupen. Estamos hablando de accesos vasculares, catéteres periféricos. Y entonces, PHTLS en su novena edición nos dice que pacientes con lesiones potencialmente graves pueden tener necesidad de catéteres 14 o 16, catéteres gruesos y cortos, porque estos nos van a permitir tal vez una mejor tasa de infusión. El ATLS en su décima edición nos dice también catéteres con calibres grandes, 16 o mayores incluso. El ABLS nos dice que cuando evaluamos el estatus cardíaco y la circulación, pues definitivamente necesitamos accesos vasculares gruesos que nos permitan mantener una buena tasa de infusión. Y entonces básicamente las guías nos dicen que mientras más grueso es el calibre y corto en longitud, pues mejor les va.
Y pues la realidad es que esto a veces no se puede. Y entonces los que nos dedicamos a la enfermería y no podemos canalizar a nuestro paciente a la primera, sentimos que le hemos fallado a Florence Nightingale, ¿no? Debido a que no pudimos lograr el acceso vascular tan pronto o a la primera. Y entonces conseguir un acceso venoso de tipo periférico en situaciones de urgencia, en un contexto de un paciente grave, a veces es imposible. Y yo recuerdo hace algunos años alguna enfermera que me decía que ella decía que si me había tocado vivir situaciones o si me había enfrentado a algún paciente que no lo había podido canalizar, es porque tal vez no había canalizado lo suficiente. Ella básicamente decía que era un problema de experiencia y yo le decía que tal vez era al revés, que si ella nunca se ha enfrentado en donde lograr un acceso intravenoso de tipo periférico, pues tal vez es que no había canalizado la suficiente cantidad de pacientes, porque sí hay pacientes en los cuales lograr una vía intravenosa se vuelve muy difícil, a veces imposible, y entonces tener un plan de rescate siempre es activo. ¿Qué opciones tenemos? Pues aquí es donde entra propiamente el acceso intraóseo, ¿no? En una situación de colapso vascular hay que recurrir a técnicas alternativas para poder asegurar una vía venosa y empezar a infundir cristaloides, hemoderivados o fármacos incluso para estabilizar la condición de mi paciente, y la vía intraósea es esta técnica alternativa. Y entonces aquí es donde propiamente vamos a empezar a hablar del acceso intraóseo. ¿Qué es el acceso intraóseo? Pues es una vía, es un acceso vascular de emergencia, de rescate, que consiste en la punción de un hueso largo con la finalidad de infundir cristaloides, fármacos o hemoderivados en una situación de urgencia para estabilizar un paciente. Y entonces vamos a darnos cuenta que el acceso intraóseo no es nuevo, está descrito desde 1922, donde el doctor Drinkeren-Down describe el esternón como una vena no colapsable. Y entonces, conforme van evolucionando los años, en 1945 hay numerosos reportes de una gran cantidad de pacientes tratados en la Segunda Guerra Mundial con un acceso intraóseo y funcionando de manera efectiva. Y bueno, en 1985 el doctor James Orlowski lo integra a los programas de soporte vital avanzado pediátrico por la Asociación Americana del Corazón. En 1988 se establece como un estándar en el curso PALS, y desde el 2005 ya se empieza a mencionar en las guías de ACLS, y conforme esto ha pasado, más y más personas lo recomiendan, como la Asociación Americana del Corazón, el Consejo Europeo de Reanimación, el Comité Internacional de Reanimación. Y entonces se perdió 40 años este acceso al no haber sistemas de emergencia que lo pudieran implementar. Y hoy por hoy, en la actualidad, todas estas instituciones hablan de el acceso intraóseo como una alternativa cuando una vía intravenosa periférica no está disponible. Pero vamos a ver qué nos dicen las guías. Cuando hablamos del ACLS, en la parte de farmacología, la reanimación avanzada, me habla de que los medicamentos los puedo pasar por vía intravenosa o intraósea en las recomendaciones del 2018. Y me dice que dar RCP por 2 minutos y lograr un acceso intravenoso o intraóseo. En el curso PALS hay una pequeña diferencia. Me dice que el intraóseo puede ser la primera alternativa, y si no, pues bueno, o si ya tienes un acceso intravenoso también puede ser, pero lo pone como primera instancia el acceso intraóseo, igual en el apartado de la farmacología. El ATLS también en su última edición, en su 10ª edición, también nos dice acceso IV o IO para pues estabilizar el paciente como acceso vascular. Y entonces también en México tenemos nuestras guías de práctica clínica, en donde estas pues nos repiten básicamente lo mismo: acceso intravenoso o intraóseo. Y entonces se demostró que el acceso intraóseo como acceso vascular es seguro, efectivo y mucho más barato que un catéter venoso central. Y entonces tenemos este artículo que está interesante, donde lo que busca es hacer una comparación del acceso intraóseo contra catéter venoso central en adultos que se encuentran bajo resucitación en el departamento de emergencias donde no es accesible una vía periférica.
Y entonces, ¿cuál fue el resultado de este acceso? Dice que 40 casos de adultos bajo reanimación se analizaron y entonces la tasa de éxito del intraóseo contra el central fue de 85% del intraóseo en éxito contra el 60% del central. El tiempo promedio de poner un intraóseo fue 2 minutos contra 8 minutos en el caso de un central y obviamente el intraóseo tuvo muchas menores complicaciones y en el caso del central pues hubo necesidad de 2 o más intentos. Y entonces, ¿cómo es que funciona este acceso intraóseo? Bueno, dentro de la médula ósea tenemos una zona altamente vascularizada debido a estos capilares y que no se colapsan conforme el paciente pierde volumen. Aquí podemos ver en este video cómo al momento de la inserción de un medio de contraste rápidamente pasa hacia un vaso central y entonces algunos lo definen como un acceso vascular instantáneo inmediato debido a la facilidad para pasar a la circulación. Y entonces dice que la cavidad medular está formada por una red de vasos que no colapsan cuando el paciente está chocado o con hipovolemia. Los plexos venosos sinusoides pues no se van a colapsar y estos van a drenar al sistema venoso central por una red vascular y entonces era lo que les comentaba. Muchos lo definen como un acceso vascular instantáneo debido al rápido paso de los líquidos al sistema venoso. Y entonces vamos a ver en quiénes está indicado. Hay situaciones urgentes emergentes que me obligan a considerar el acceso intraóseo cuando la vía periférica no está disponible, como anafilaxia, estado mental alterado, quemados, deshidratación, etcétera, etcétera. Pero definitivamente hay situaciones que tal vez no son urgentes, pero su condición médica me obliga a usar cierta terapia farmacológica y que me puede complicar un acceso vascular, como sedación, manejo de líquidos, antibiótico-terapia, analgesia. Y a grosso modo podemos descubrir, podemos mencionar la indicación de un acceso intraóseo como inestabilidad cardiovascular y compromiso respiratorio. Y entonces la Asociación Americana del Corazón que nos dice que 2 intentos fallidos en obtener una vía periférica o 90 segundos sin poder canalizar un paciente con inestabilidad cardiovascular o compromiso respiratorio o en paro cardiorrespiratorio, pues está indicado el acceso intraóseo. ¿Es doloroso? Es lo que la gran mayoría de personas se pregunta. Y entonces la punción en sí no es tan dolorosa, pero el dolor principalmente se produce por la distensión de estos capilares que va a generar mucho dolor en nuestro paciente. Y entonces tal vez una pequeña cantidad de lidocaína al 2% puede ayudarnos. La buena noticia es que el 85% de los pacientes que van a necesitar este acceso pues están inconscientes. Y bueno, aquí podemos ver un video. I know. Coming to was yelling when that shit was going on. I'm like, that's not a 2. So explain what you're doing. Alright. I've never seen anybody have pain except for him. I've seen it done many times. He The just drilling in, that's the only time I've I seen already somebody announced hurt. myself as a bitch. Alright, yeah, I'm that's what saying we're it's doing. not going to hurt you, but You're gonna get the knee, you're gonna go down the tibia. Oh, we doing This is finding your placement. You're gonna go down the tibia till a bump. You get that bump, you're gonna go over, you're gonna hit a flat surface. Alright, that's the tibial tuberosity. That's where you're gonna go. Alright, you're gonna make sure that your line is primed with a little bit of saline. This is the drill. Go right in his leg. Do you want like laying flat or do you want to I would tilt your leg inward a little bit. like that? No, your heel. Yeah, there you go. Alright. Once again, never check too much. Find the right placement. Small circles into big circles. Are you guys getting my good side? Ubica el sitio de inserción, hace la correcta asepsia y antisepsia del lugar. No, I need one. That's part of me. Once you clean it off again, you're gonna find the spot. Once again.
Ready? You're going at 90 degrees. Let's start drilling. Y vean la cara en este All momento right. de It's gonna give el a. paciente. It's gonna give a little bit. Once that happens, you're in. That part's done. Ok, aparentemente no fue tan molesto. All right. Pull that out. Flush them. You're gonna pull back a little bit. Aspira un So we poco got para the ver bone si hay un marrow. retorno Here's venoso. that red stuff. I'm gonna get your face in the picture too. Pero vean la velocidad con la que infunde.
La buena noticia es que las maldiciones no suenan tan fuertes en inglés como sonarían en español, ¿no? Bien, ¿qué drogas se pueden administrar? Todo lo que puedas pasar por vía intravenosa lo puedes pasar por vía intraósea. Hay que tener precaución con las infusiones que sean hipertónicas, aunque si somos objetivos, pocas infusiones hipertónicas se consideran como tratamiento inmediato de urgencias, entonces hay que considerarlo. ¿Con qué dosificación voy a pasar estos medicamentos? Bueno, aquí no se alcanzó a apreciar, pero la misma dosificación que sea intravenosa va a ser por vía intraósea. Si me dicen pasa 1 miligramo de epinefrina IV, es 1 miligramo de epinefrina intraóseo. Si me dicen pasa 300 de amiodarona intravenoso, son 300 miligramos de amiodarona intraóseos. Y entonces hay múltiples sitios de inserción que se pueden describir aquí en esta imagen. Y por mucho el sitio de inserción más frecuente es la tuberosidad anterior de la tibia proximal y la parte del húmero. Un acceso humeral es similar a tener un catéter calibre 16 y un acceso en la tibia es muy similar a tener un catéter 20. Entonces vamos a ver aquí otro video de otra paciente donde le pone un acceso en el húmero. Takes about Y vean, su semblante de dolor es básicamente mínimo. En México, por mucho, el dispositivo más frecuente son estas agujas, las cánulas o las agujas Hamshiri, agujas para biopsia de médula. Y bueno, vamos a ver algunas de las contraindicaciones del acceso intraóseo, como hueso fracturado, hueso que se punciona no se vuelve a puncionar. En traumatismo abdominal grave o en paciente obstétrica están contraindicados los accesos vasculares en extremidades inferiores, hablando de este tipo de acceso. El hueso donde haya procedimientos ortopédicos en el sitio de inserción no podremos puncionarlo, habrá que buscar otro hueso, otro sitio de inserción diferente. Las alteraciones óseas como osteoporosis, osteogénesis imperfecta, la incapacidad de encontrar el sitio de inserción debido a que hay tejido excesivo y entonces no puedes estar seguro que estás funcionando correctamente, o que haya una infección en el sitio de inserción. Habrá algunas contraindicaciones relativas como el paciente con quemaduras, en donde tal vez bajo ciertas condiciones el beneficio puede ser mayor que el riesgo, entonces considerarlo. ¿Qué complicaciones puede haber? Bueno, infección del sitio de punción, osteomelitis, la tasa de infección no es muy alta, pero definitivamente hay que minimizar el riesgo. Fractura del hueso cuando la técnica de la punción no es correcta o cuando el paciente tiene una condición médica que nos favorece la fractura, como el caso de osteoporosis. Pacientes con síndrome compartimental o extravasación y perforación del hueso. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estemos infundiendo medicamentos. Algunos recomiendan el medir el perímetro de la pierna con una cinta métrica para comparar el perímetro de una pierna con la otra. Si en donde tengo el acceso mide más que en la otra, significa que está extravasándose ese líquido y entonces el riesgo de un síndrome compartimental existe y obviamente comprometer la perfusión de la extremidad. Locate the tibial tuberosity by sliding your finger caudally from the patella onto the tibia. You will feel a bump just below the kneecap. This is the tibial tuberosity. Measure 2 fingers' width below the tuberosity. Slide your fingers to the medial plane of the tibia. Aquí vemos Prep un the video site, starting at the demostrativo puncture sobre site and cómo working sería si outward in a tuviéramos que spiral hacerlo con la motion. cánula Hamshidi.
Stabilize the patient's lower leg, avoiding placing your hand directly underneath the insertion site. Insert the needle at a 90-degree angle to the surface of the leg using a firm rotating motion. Upon entering the cortex, you will feel a pop or trapdoor effect. Unscrew the cap and remove the trocar. Attach a syringe filled with saline and inject 5 cc's. Observe for any signs of infiltration. Draw back slightly on the plunger. You may be able to aspirate a cloudy fluid into the syringe from the marrow cavity. However, a dry tap is not uncommon. Remove the syringe and attach the IV tubing. Secure the catheter in place with tape. Esta es una demostración sobre cómo podríamos hacerlo si tuviéramos que usar una aguja Hamshidi. Y bueno, el acceso intraóseo no solo es un acceso de uso intrahospitalario, no solo es una competencia que pueda desarrollar el profesional de enfermería o el área médica, sino también el prehospitalario puede hacerlo. Es una foto de un compañero, Víctor Hugo Arroyo, en donde también se ve claramente que en un contexto prehospitalario puede ser funcional un acceso de este tipo. Y bueno, no siempre tenemos la fijación que tal vez quisiéramos, pero si algo aprendí en enfermería es que si no se arregla con cinta adhesiva definitivamente no tiene solución. Aquí es un ejemplo de una fijación donde usan una cinta y lo ponen. Bueno, aquí lo importante es que la aguja esté firme y que no se mueva de su lugar. Y bueno, algunos cuidados del acceso. Bueno, fijar el acceso como cualquier otro objeto penetrante. La duración máxima recomendada es de 1 hora. Pudiera durar más, sí, pero obviamente aumenta el riesgo de infección. Aquí la situación es que normalmente una urgencia no debería de tardar más de 1 hora en estabilizarse el paciente. Entonces podrías expandir el volumen, estabilizar su condición médica y tal vez con más tiempo tomar las medidas necesarias para lograr 2 accesos vasculares periféricos de buen calibre o un acceso central y nunca retirarlo sin haber confirmado de manera previa que tus accesos están permeables y totalmente funcionales. Complicaciones, bueno, la fractura del hueso que estás puncionando si la técnica no es correcta, un síndrome compartimental, extravasación, ruptura del catéter, osteomelitis, entre otras tantas, son algunas de las complicaciones que pueden ocurrir en este tipo de acceso, ¿no? Y a manera de resumen, el acceso intraóseo es un acceso muy fácil de aprender, toma de 30 a 60 segundos, cuando muy rápido. Ya vimos que según el estudio que mostramos, dura alrededor de 2 minutos, tiene un alto porcentaje de éxito, me permite administrar cristaloides, fármacos, transfusiones, incluso con muy pocas complicaciones, y está comprobado, las complicaciones son mínimas, que normalmente la gran mayoría se derivan de una mala técnica y definitivamente salva vidas. Y gracias.